Nostalgia de un futuro que nunca existió. Esa ha sido una de las frases que se quedan dentro de mi cabeza, que esporádicamente aparecen para regresarme al momento en donde las escuché por primera vez. Y esta frase en específico, yo creo que fue unos 5 años atrás, en una tarde yo creo que bastante parecida a esta, a lo mejor circunstancias muy distintas, pero un humor casi idéntico. Me acuerdo que estaba teniendo mi sesión de videojuegos de tarde-noche y de pronto en YouTube apareció una playlist de Soviet Wave. Con esa playlist en loop pasé toda la noche, incluso vi el amanecer así por mi ventana. Y pues me acuerdo que encontré que el Soviet Wave era como un subgénero del Synthwave que basa todo ese género en el uso del sintetizador, que como diría Giovanni Giorgio es el sonido del futuro. Pero específicamente el Soviet Wave basa todo su argumento en generar como este entorno musical de un futuro que nunca pasó, que justo como su nombre lo dice, como el futurismo de lo que la Unión Soviética pudo haber sido. Y justo existe otro concepto que creo que abarca muy bien este género, que es el retrofuturismo, lo que las personas del pasado esperaban que existiría en el futuro. Y como les decía, en el Soviet Wave lo que hubiera sido del futuro si la Unión Soviética se hubiera convertido en lo que las personas de ese entonces pensaban que se convertiría. Recordemos que durante el punto más alto de la trama de la Guerra Fría también había otra rivalidad que tenía mucho que ver, pero también era única, y era la carrera espacial. Cada bando por su lado estaba intentando ser el primero en llevar una persona al espacio, en alcanzar la velocidad suficiente para lograr salir de la órbita de la Tierra, pero creo que lo más importante era llevar al primer hombre a pisar el suelo lunar. Y gracias a esta rivalidad surgieron avances importantísimos en la tecnología que incluso hoy en día no hemos vuelto a repetir, como justo el llegar a la Luna otra vez. Y creo que lo más interesante es que lograron hacer tantas cosas como tan impresionantes con computadoras que son menos potentes que un celular o incluso que un Apple Watch. Entonces imagina vivir en el momento en el que la humanidad sale de la Tierra y todas las posibilidades que eso significaba. Agrega esto el descubrimiento tan polémico del poder del átomo y todos sus posibles usos, tanto buenos como malos. Y creo que la verdad, si hubiera sido una persona de esa época y pensara en el futuro, si es que no lo destruyamos antes, se vería muy prometedor. Autos voladores, casas en el espacio, vida y viajes interplanetarios y mil y un posibilidades más. Justo pensando en el futuro si no lo destruíamos y lo prometedor que se vería, creo que esta playlist no hubiera tenido tanto impacto en mí si no hubiera sido porque en ese entonces ya era un fanático de un videojuego que se llama Fallout y ya llevaba un buen rato jugando Fallout 4. Para los que no conozcan ese juego, Fallout 4 es un videojuego que incluso ya se hizo serie, en el que justo se explora la vida utópica o la dualidad de la vida utópica de cuando se logran descifrar muchas de las tecnologías que pueden surgir del uso de la energía atómica, como carros que ya no necesitan combustible, mil y un desarrollos tecnológicos como para la vida doméstica, incluso robots inteligentes que te hacen el aseo, que también pues ya lo estamos viendo hoy en día con Tesla, o al menos eso aparenta, pero utiliza la dualidad de, sí, esta vida súper utópica, pero también agregamos la parte más distópica de la energía nuclear, en la que de pronto empiezan a aparecer nubes del tamaño de montañas con forma de hongo en las ciudades más grandes del planeta. Y pues cómo se desarrolla la humanidad después de eso, como de un Armagedón nuclear en el que todo parecía ir tan bien. Y la verdad no les quiero mentir porque no me acuerdo si estaba jugando Fallout cuando descubrí esta playlist, pero creo que en ese momento, esa noche, o al menos así quiero recordarlo, me llegó muy fuerte esa frase, ese concepto de la nostalgia de un futuro que pudo haber sido, pero no fue, ¿no? La nostalgia de un futuro que nunca existió. Porque siento que esa nostalgia de un futuro que nunca existió, yo la he vivido muchísimas veces en mi vida. Y es que habemos personas que tenemos un problema muy grande al tener que decidir un camino en específico.
Recuerdo que cuando tuve que elegir la especialidad durante la preparatoria como para que justamente te preparen para ya estudiar una carrera, teníamos un periodo de 2 semanas en el que podíamos elegir si íbamos a químico, biológicas, a físico matemático, a negocios o a ciencias sociales, justamente para prepararte para una carrera en cada uno de esos aspectos, ¿no? Y yo me acuerdo que durante esas 2 semanas de periodo que sí podías elegir, cambié más de 5 veces entre una que si para físico-matemáticos porque quería ser ingeniero, que si químico-biológicos porque me gustaba el campo y quería dedicarme a algo que tuviera que ver con el campo, o que si negocios porque me gustaban los negocios y quería poner un negocio, ¿no? Incluso me acuerdo que durante una gran parte de mi infancia hubo una moda de videojuegos que eran los MMORPGs, que eran juegos de rol en los que tú elegías qué tipo de personaje podías ir subiendo de nivel, ¿no? Y había personajes que eran magos, había personajes que usaban daño físico, que usaban espadas, otros que usaban lanzas, otros arcos. Y yo me acuerdo que pues yo tenía amigos y primos que subían a sus personajes a nivel altísimo, pero yo cada que creaba un personaje nuevo lo jugaba por una semana y decía, sí, lo voy a subir a nivel muy alto. Y luego me ponía a pensar todas las posibilidades. ¿Qué tal si el que usa la lanza termina siendo más divertido o voy a ser mejor cuando ya sea a nivel alto? Y pasaba una semana y me volví a hacer la pregunta, pero ahora con alguien que usaba espadas. Y pasaba una semana, llegaba el viernes y llegaba a la escuela y pasaba todo el fin de semana esforzándome para tratar de alcanzar el nivel que ya había logrado, pero con un personaje nuevo, porque quería probar ahora cómo sería jugar con un mago. Y así, semana nueva, personaje nuevo, comienzo nuevo. En lugar de pensar qué tan lejos podría llegar con la decisión que tomé, siempre pensaba por qué no podía elegir ser todo a la vez. Me imagino llegar al final de mi vida y recordar alguna de las posibilidades de lo que pude haber sido y no fui. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en un futuro que puede o no ser. Bye.